muy difícil, algo que soñaste durante casi toda tu vida adulta, en ese momento en mi caso, de decir, no quiero más esto. El decir no quiero más esto fue, por un lado, difícil, muy difícil, fue un proceso difícil, pero al mismo tiempo muy fácil. Quiero ayudar a que más personas tengan negocios que funcionen y tengan la vida que quieren. Hablar de productividad, de negocios, de ventas, pero también yo sé que vienes de un mundo que es de startup, un mundo de tecnología y un momento en donde pues un pequeño quiebre, en donde te cansaste o te diste cuenta de que no era el camino que querías seguir. ¿Cómo pasó esa etapa? Sí, yo hice carrera por más de 10 años en el mundo de Venture Capital. Empecé a los 23, un poquito antes cuando empecé mi carrera, empecé en una aceleradora. Y después hice toda la carrera de libro para llegar a un fondo de inversión. O sea, empecé en una aceleradora. Primero empecé en una fundación que le enseñaba a las personas cómo tener negocios. De ahí pasé a una aceleradora, de la aceleradora, mientras hice el quiebre entre aceleradora y el siguiente paso también fundé una ONG a los 23 años para cerrar la brecha de género en tecnología por todo lo que vi que pasaba en la aceleradora, que no había mujeres en el mundo tecnológico. Después me pasé a gobierno para armar un fondo de inversión público-privado y de gobierno pasé a un fondo privado directamente. Entonces hice todo el recorrido. En esa época yo era una de las 3 mujeres referentes en Argentina en el mundo VC. O sea, no había muchas. Y cuando llegué al fondo, yo ya venía transitando una bajada muy vinculada a esto que estaba diciendo, que por ejemplo estaba desconectada de la naturaleza, estaba desconectada de lo verde, estaba desconectada de mí misma, porque me la pasaba trabajando todo el tiempo, yo trabajaba todo el tiempo, estaba muy conectada con esa parte. Y cuando llegué al fondo, y, y el mundo de los fondos de inversiones son números, es retornos. Hacemos un filtro de todas las startups, hacemos un due diligence, seleccionamos las que tienen mayor potencial de traernos más de 10x a X cantidad de años. Y también es como una relación a largo plazo con un fondo VC. Si tu objetivo es crecer en un fondo, vos te tenés que casar con ese fondo porque los fondos tienen un periodo de existencia. Y cuando yo entré al fondo dije, voy a estar 10 años acá haciendo esto. ¿Tiene sentido con la vida que quiero y tiene sentido con lo que quiero? Estar viendo números todo el tiempo y estar viendo qué negocio va a ser el más redituable y dinero todo el tiempo. Y dije, no, la verdad que no lo tiene. Y en esa época yo había hecho el ejercicio que le recomiendo a todo el mundo que haga, que es identificar cuáles son los no negociables de su vida. Había hecho mis no negociables de la vida y no tenía para nada alineación con lo que quería para mi vida. Ya. Para nada. Y ahí fue cuando, bueno, me salí definitivamente, empecé a armar mi consultora y, bueno, empecé a recorrer el camino que me trajo a donde estoy hoy. ¿Y cuál era esa parte de los no negociables que estaban muy desalineados o esa parte que más te pesaba de continuar con ese estilo de vida que profesionalmente eras súper exitosa, pero que pues te empezó a costar trabajo? Sí. Yo creo que la parte de que profesionalmente era muy exitosa, no hay que dejarlo de lado en el sentido de que es muy difícil, algo que soñaste durante casi toda tu vida adulta, en ese momento en mi caso, de decir, no quiero más esto. El decir no quiero más esto fue, por un lado, difícil, muy difícil, fue un proceso difícil, pero al mismo tiempo muy fácil. Por el mismo hecho de haber tenido bajados esos no negociables. En mis no negociables yo había determinado que necesitaba empezar a priorizar mi salud y mi bienestar, porque yo me despertaba, me sentaba al frente de la computadora, me levantaba de la computadora a las 10 de la noche. Igual eso de que me despertaba, todas las personas capaz están pensando que me despertaba a las 8 de la mañana no, soy una persona nocturna. Me despertaba tipo 9:30, 10 y me sentaba al frente de la computadora. Ya. Pero soy nocturna. Eso significa que estaba hasta muy tarde también después haciendo cosas porque es el momento donde yo me despierto. Y se me despierta la mente. Y no entrenaba, no movía el cuerpo. Estaba todo el día sentada. No comía. O sea, mi pareja siempre me dice mi superpoder es hacer foco. Yo me pongo con algo, puedo estar horas. Ya. Y bloqueo todo el mundo alrededor mío y estoy horas haciendo algo. Y en ese estar horas haciendo algo, me olvidaba de comer. Entonces me sentaba y no almorzaba, no desayunaba. Después, ¿qué hacía? Comía todo de golpe. A las 7 de la tarde me sentaba y como tenía hambre, obviamente, no me había dado cuenta que tenía hambre, o comía cositas así, no sé, cosas que no te nutren para nada el cuerpo, y no me estaba priorizando para nada, y eso se veía no solamente en mi estado físico, se veía en mi energía, en mi estado mental también. Entonces eso por un lado, empezar a priorizarme yo, que dentro del ritmo laboral que estaba teniendo era complicadísimo hacerlo. ¿Por qué?
porque los entornos que estaba habitando demandaban ese nivel de trabajo también, ese nivel de foco y concentración, porque eran entornos extremadamente acelerados también. ¿Qué más prioricé? ¿Cuál fue otro de mis no negociables? Yo quería que mi agenda empiece a depender de mí, que mi tiempo empiece a depender de mí. Yo venía de un entorno en donde si me decían, Sofi, mañana tenés que viajar a Guatemala a las 8 de la mañana, yo me subí a un avión. Yo había pasado un año, cuando había estado armando el Fondo de Inversión Público-Privado, todas las semanas subiéndome a un avión, todas las semanas. Eso significaba que pasaba nada de tiempo en mi casa, nada de tiempo con mi familia, nada de tiempo con interacciones sociales, que también tiene un peso cuando no suceden. Entonces dije, basta ya de esto, quiero yo priorizar mis horarios, quiero yo priorizar el hecho también de que esto fue algo muy importante que me bajó cuando empecé a estudiar más sobre la longevidad y empecé a estudiar más sobre los ritmos del cuerpo de cada uno y sobre los ritmos, los ciclos circadianos y cómo funciona el cuerpo en sí mismo y cómo recargamos energía. Y me di cuenta que yo soy una persona nocturna y que mi ritmo, o sea, se activa recién después del mediodía, mi cerebro se activa y se vuelve a activar recién después a la tarde. Y entonces yo puedo tener jornadas de lucidez a las 3 de la mañana. Ya, nos Entonces, hubieras dicho eso para grabar un poco claro, más tarde. sí, podríamos hablar tipo AM. Pero, ¿qué significa esto? Yo estoy al revés del mundo. Ya, Entonces, a mí me agendan una reunión a las 7 de la mañana con una agenda que yo no controlaba y me había acostado a las 2 de la mañana porque estaba despierta y había dormido 5 horas y la reunión estaba medio ok, cansada. Entonces, estaba viviendo con ese ritmo también. Entonces, eso fue otro de mis no negociables. Mi tiempo lo controlo yo, no lo controla más otra persona para la cual yo trabajo y claramente si me pide que esté en un lugar, lo voy a hacer y voy a estar. Entonces, todos estos no negociables, que la lista era mucho más larga que esto que acabo de decir, me dieron a hay que cambiar. ¿Qué otro no negociable muy importante? Quiero dejar de hacer ricas a otras personas con toda la dedicación y el foco extremo que tengo, lo que pues soy una persona muy apasionada cuando algo le gusta y lo voy a empezar a hacer hacia mí. Voy a empezar a transformar todo mi tiempo invertido y mi esfuerzo en mi riqueza también. Porque yo fundé una ONG cuando tenía 23 años y esa ONG al día de hoy está en 18 países, liderada por un equipo que no depende ni de mí ni de mis socias, autónomo, o sea, lideran la ONG personas que no tienen nada que ver con sus fundadoras y crece cada año mucho más. Pero ¿qué significó eso también? Yo dediqué mis 20 años a fundar una ONG y a hacer crecer también una ONG. No dediqué mis 20 años a hacer crecer un negocio. Entonces mis assets de ese momento estaban puestos en posicionamiento y en un posicionamiento muy específico también y no estaban puestos en retorno. Entonces cuando es dentro de mis no negociables también estuvo el, bueno, es momento de empezar a poner todo este esfuerzo en generar esos otros assets a desarrollar. claro. A ver, tenemos una historia muy similar en el sentido de que el COVID vino también a cambiar nuestros modelos de negocios, de trabajo. A mí se me hizo sorprendente conocer este proyecto de Chicas en Tecnología que ahora está en 18 países, pero hoy con Mastery House estás enfocada en crear la vida que quieres, armando negocios que funcionan. ¿Qué hay detrás de eso? Detrás de eso está la evolución, realmente fue la evolución de todas las iteraciones desde que yo me fui del fondo, del último fondo, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Cuando yo me voy del fondo, lo que hago es armarme una consultora, pero yo trabajaba con corporaciones y gobiernos, o sea, armaba unidades de negocio. Y en el COVID 2020, estábamos hablando hace un ratito, yo tenía 7 clientes, creo que eran 7, siempre no me acuerdo si eran 6, 7. Se me cayeron todos los clientes, me quedó un cliente. Y cuando me quedó ese cliente que se comprometió a seguir trabajando conmigo durante un año, por más de que no hubieran proyectos, yo dije, bueno, este es el momento para empezar a desarrollar esto otro que siempre quise hacer, que es lo vinculado a la educación. A mí siempre me gustó la educación. Chica en Tecnología, la ONG también está basada, tiene palanca en educación. Entonces empecé a desarrollar esa pata de quiero ayudar a que más personas tengan negocios que funcionen y tengan la vida que quieren. ¿Por qué la vida que quieren? Porque yo venía de ver fundadores de startups quemados, o sea, sí, generando muchos millones, pero quemados, con vidas destruidas. Y dije, tiene que haber un equilibrio en esto. Tiene que haber un equilibrio entre me la paso poniéndole energía, dinero, esfuerzos, recursos a un negocio y vivo la vida también, porque eh, la vida es una, se termina, se acaba, no sabemos cuándo sucede y después lo que quede en el banco no importa. ¿Qué importa la cantidad de dinero que tenés en el banco si la vida que la viviste no la disfrutaste?
Para mí eso fue lo fundamental cuando empecé a hacer esto y cuando empecé a hacer mi primer programa en ese momento que se llamaba Negocios Exitosos, que yo lo que había hecho fue condensar toda la experiencia que tenía acompañando startups, la trasladé a todo un programa donde le enseñaba a personas de todo tipo en ese momento, negocio de producto, negocio de servicio, lo que se te ocurra, lo que menos tener un nicho, cómo hacer que el negocio funcione con las cosas fundamentales que son evitables. Un buen nicho, una buena oferta, funnels, etcétera, etcétera. Y esa fue la primera versión. 3 años después, 4 casi años después, donde estamos hoy, eso fue evolucionando a lo largo del tiempo para que al día de hoy nosotros nos especializamos en negocio de servicios, que es a los que sabemos que podemos escalar mucho más fácilmente, con una metodología muy específica y con el mismo objetivo igual desde el inicio de los tiempos. Es cómo puedes hacer para desarrollar tu negocio de servicios, ya sea que seas un consultor, un coach, mentor, agencia, y que al mismo tiempo habilite la vida que querés vivir de la forma que la querés vivir. O sea, que el negocio no se transforme en un palo en la rueda de tu vida, sino que sea un negocio bueno, con buenos márgenes, con un crecimiento sano y que al mismo tiempo habilite la vida que querés vivir, la que mereces vivir. Ese es el foco de lo que hacemos. Yo he sido testigo de cómo la rapidez de los negocios, ya sean digitales o no, y también el estilo de vida que comenzamos a tener algunos emprendedores, pareciera que en algún momento nos empezamos a ir en automático, ¿no? Y en muchas ocasiones yo he tenido la sensación de que tenemos que hacer las cosas inevitablemente porque las tenemos que hacer y como si perdiéramos nuestra capacidad de decidir hacia dónde orientamos nuestros esfuerzos y nuestros resultados, ¿no? Eso es algo que de manera reciente he sido más consciente de eso y ese concepto de negocios que funcionen pero enfocados en construir la vida que quieres, pues es ponerle intencionalidad a los esfuerzos que estás haciendo el día de hoy y eso se me hace súper enriquecedor. Me encantaría, Sofía, que nos dijeras, en esta etapa ya como emprendedor, ¿qué hubieras hecho de distinto en el arranque de tu negocio? El otro día hablaba con uno de los grupos dentro de Mastery que les contaba que yo generalmente, es re loco porque estaba dando una entrevista hace unos meses que me preguntaron como si sentía arrepentimiento, cosas como, mi respuesta era no me arrepiento de nada porque todo me enseñó un montón y gracias a todos los errores que tuve me trajeron a donde estoy al día de hoy. Ni Claro. hablar. Hay una cosa que yo hubiese cambiado y que hubiese acelerado nuestros resultados de una forma muy simple y que se la recomiendo a la mayoría de las personas, que a todas las personas, a la mayoría que están escuchando esto, que es, yo al inicio del negocio, de cuando hice el primer programa digital, que era un programa que aportaba muchísimo valor, o sea, los retornos que tenían las personas cuando hacían ese programa eran altísimos. Lo cobraba $250. Era un píxel del valor que aportaba ese programa. ¿Por qué lo cobraba $250? Porque, por un lado, yo underestimate, o sea, subestimaba el poder adquisitivo de los clientes que estaban del otro lado, y eso era una traba mental mía de ese momento. Y por el otro lado, disminuía o no había hecho el esfuerzo consciente de ver el valor real de la transformación que estaba habilitando con lo que estaba haciendo. Y eso yo lo veo al día de hoy con todas las personas que suman a Mastery. Es un cambio así que se puede hacer ínfimo, que es aumentar el precio y en todo caso fíjate si te compran. Y en todo caso, después de aumentar el precio, fíjate si, bueno, hay que ajustar un poco la oferta, o hay que ajustar un poco el mensaje, o hay que ajustar un poco el script de ventas, bla. Pero yo te diría que el 99% de las personas no está cobrando lo que debería estar cobrando y están tirando sus precios para abajo. Y el valor que están aportando es mucho mayor. Después hay un montón de personas que cobran demasiado por algo que no aporta nada de valor, ¿no? Ya. Están como los dos extremos, personas súper Sí. extremadamente confiadas. Pero sí, la mayoría de las personas no suben sus precios. Y eso si yo lo hubiese hecho en el inicio, las X que le hubiese sacado al negocio mucho antes, hubiese sido aceleradísimo. Yo de lo que me he dado cuenta es que cuando no tienen modelos de negocios a nivel comercial que funcionen, eso los lleva a una bolita de nieve en donde tienen pocos y malos prospectos, por lo tanto hay una disminución de la confianza sobre el valor percibido de tu propio producto y bueno, te termina llevando a vender poco y barato, ¿no? Claro. Y funciona también al revés. Cuando tú aumentas el valor de tu producto, de tu servicio, traes a un perfil más alto, te comprometes más con la entrega, bueno, suceden muchas cosas positivas alrededor del aumento del valor, no solo percibido. De hecho, a ver,
en cuanto aumentas automáticamente el valor de tu producto, el valor percibido aumenta solo por ese hecho. Ni hablar. No hay competencia, o sea, hay muchísima competencia si sos el más barato del mercado, no hay competencia si sos el más caro del mercado y aportas muchísimo valor. Y ni hablar que, sumado a esto, trae muchísimos problemas operativos, porque en nuestro caso, yo ya había hecho un trabajo de marca personal y de posicionamiento grande, o sea, había llegado, tenía un flujo de cantidad de personas que empezaban a llegar a nuestras redes, a todos los canales que tenemos, grande, y eso generaba que tuviésemos un volumen de clientes después grande. O sea, nosotros hacíamos lanzamientos donde entraban 150 personas de una, o sea, un programa de una, sin hacer campaña, o sea, orgánico. Yep. Entonces, entraban de una y eso generaba también un problema operativo, porque tenías un ticket bajo, una cantidad de clientes alta, un quilombo operativo. Claro. Entonces, si vos aumentas tu ticket, vas a tener menos clientes, todo ese dinero que recolectes lo vas a poder volcar de nuevo en el servicio, que es lo que se tiene que hacer en la versión 1 de lo que sea que estés lanzando, y el problema operativo se disminuye. Entonces, es más manejable, se aporta mayor valor y para eso también sirve el incremento de ticket. Claro. El otro superpoder que yo sé que has desarrollado ha sido, pues, saber vender, ¿no? Saber hablar, saber vender. Luego ya también hay otros superpoderes relacionados con cómo manejar el dinero, la psicología del dinero, ¿no? Pero en esta parte de los equipos de ventas, yo sé que tú tienes un gran equipo comercial en el sentido de que pues, tienes muy comprometidos y aunque es un equipo compacto, me gustaría que nos compartieras cómo es esa parte de compensación para mantener también pues, a unos equipos de alto rendimiento. Nosotros, equipo comercial, puro y duro vendedor, no es tan grande. Nosotros lo armamos en base a proyectos del equipo. Nosotros internamente tenemos un equipo de 6 personas al día de hoy, que yo le llamo que tenemos un equipo de espartanos, como 300. ¿Por qué? Pues somos un equipo muy pequeño que puede lograr cosas muy, muy grandes. Y lo hemos hecho durante mucho tiempo. Entonces por eso a mí me gusta armar ese tipo de equipos. Soy una persona que, de nuevo, esto lo traigo desde el mundo startup. Vos tenés que cuidar cada centavo invertido en el mundo startup porque creces a través de inversión, a través de iteraciones y la plata se va muy rápido. Entonces tenés que ver bien que las personas que se suman al equipo sean personas que aporten mucho valor y buscar que cuando, yo siempre hago la analogía de vos tenés un vaso, imagínate que la mayoría de las personas contratan, supongete que este vaso es toda la capacidad de una persona. La mayoría de las personas contratan cuando la persona está como ni siquiera a mitad de su capacidad, un poquito menos. ¿Por qué? Porque no han sabido onboardearlos, porque no han sabido prepararlos para el rol, porque no tienen estructurado el negocio, porque no tienen procesos y cuando hay caos, pareciera que una persona no alcanza. Si vos ordenas eso, evitas el caos y una persona puede hacer muchísimas cosas. Entonces nosotros contratamos cuando ya vemos que está casi llegando al nivel de capacidad de la persona de poder captar cosas de su rol y ahí sumamos otra persona al equipo. Pero no lo hacemos como recién está por acá abajo. Entonces eso para empezar. Mucho foco en procesos internos, en orden interna y en contratar en base a mí me gusta contratar muchísimo en base a potencial, por ejemplo. Como nosotros tenemos una forma interna muy bajada de procesos, desarrollo, un equipo muy unido, ayudamos mucho a la persona que entra en el equipo a potenciarse también. Entonces, si identifico que una persona tal vez no tiene todos los skills necesarios para esto, pero tiene mucho potencial, venga conmigo. Nosotros lo ayudamos a desarrollar. Y por el otro lado, obviamente también hay roles donde sí o sí necesitas meter una persona que ya venga full desarrollada, ni hablar. Pero en la mayoría de los casos, esto aplica muy bien para nosotros, para nuestro caso. ¿Cómo los mantenemos motivados? Yo, desde que arranqué con el negocio, siempre me enfoqué en que por más de que no sea una corporación mega gigante, las personas tenían que tener vamos a llamarle paquete de beneficios muy bueno. Más allá, obviamente, del placer de trabajar conmigo. Joder, es chiste. Más allá del placer igual de trabajar con nosotros, que somos gente bastante piola y buena onda y divertida, que sea un buen paquete de beneficios. ¿Qué significa buen paquete de beneficios? Nosotros entre Navidad y Año Nuevo no trabajamos. Full. Siempre nos lo tomamos sí o sí. Navidad, Año Nuevo, toda esa semana, tomada, full, nadie trabaja. Las personas entran a mi equipo ya con 3 semanas de vacaciones sí o sí, mínimamente, y a los 6 meses ya tienen 4. ¿Qué más? Tienen porcentaje de participación en el negocio, aparte del fee de honorarios que tienen mensualmente. Tienen, obviamente, vacaciones pagas y todo por el estilo. Computadora, oficina, etc. Es como
es como, ¿cómo hacemos para que, por más de que sentamos que tengamos un negocio pequeño, que no podemos dar los mismos beneficios que daría una gran corporación con la que muchas personas piensan que no pueden competir, igual cómo hacemos para que realmente sea un lugar agradable, para que las personas vengan y para que también entiendan el propósito de lo que hacemos? Que esa es la otra pata importante de esto. Hay muchos negocios que se les complica hablar del propósito, porque no sé, una fábrica de, no sé, engranajes, ¿qué propósito se puede armar igual el propósito? Pero la mayoría de los negocios que andan por ahí no es que andan transpirando su propósito por todos lados. Pero para los negocios que ya tienen muy identificado un propósito y que realmente vibran con su propósito de lo que están haciendo, hay que transmitirlo a las personas del equipo y tiene que haber un match también de propósito de esto que hacemos lo hacemos por esto. Y en el esto que hacemos lo hacemos por esto, también es muy importante que sea real. Porque también yo me cruzo con muchas personas que arman su propósito, entre comillas, y no es real. Y la gente lo siente que no es real a eso. Entonces, ¿cuál es tu propósito real de hacer lo que haces? Si tu propósito real de hacer lo que haces es hacerte millonario y las personas que contratás vibran con ese propósito porque también los va a ayudar a hacerse millonarios o muy ricos a ellos, genial si ese es tu propósito. Y personas que se suman a tu equipo vibran con eso. Si mi propósito es ayudar a que las personas tengan un negocio que funcione y vivan una vida literal con sentido, que aprecien, como dice Charlie Munger, el mejor, no es síntoma, el mejor, ¿cómo es la palabra? Antídoto. Como dice Charlie Munger, el mejor antídoto contra la vejez es una vida bien vivida. Entonces, quiero que la gente viva una vida bien vivida y que la disfruten y la compartan con las personas que quieren y aprecian y la vida va mucho más allá de un montón de otras cosas que no tienen que ver con nuestro negocio también. Ese es mi propósito, yo vibro fuerte con eso. ¿Cómo hago para que una persona cuando ingresa a mi equipo sepa eso? Primero que se lo digo apenas entro y por qué es importante para mí. Demuestro los casos de éxito de mis clientes para que vean que nosotros yo me despierto pensando en mis clientes. O sea, por más de que al día de hoy yo no esté en el día a día de los clientes, sino que mi equipo es el que entrega el servicio, yo estoy muy arriba de que los clientes tengan resultados. Y me pongo muy feliz cuando tienen resultados. Por ejemplo, el último programa que abrimos, se sumaron 2 chicos que para ingresar al programa habían vendido el auto, vendieron el auto, que eran todos sus ahorros, y ese dinero lo pusieron en ingresar al programa. Yo hablé con ellos y le dije, yo por las características que tienen ustedes, yo estoy segura de que ustedes les va a ir bien. O sea, y si no, por contrato, yo te devuelvo todo tu dinero, te lo devuelvo. A los 3 meses ya habían recuperado la inversión y habían generado una ganancia encima de esa inversión. A los 3 meses de haber ingresado. Entonces, no solamente eso, o sea, ya tienen un asset de conocimiento que ahora pueden crear cualquier negocio que funcione. Y fue una de las mejores inversiones que van a haber hecho. Entonces, a mí me contaron eso y ya me dijeron tal y tal, no me decían los nombres, ya recuperaron la inversión y ya... Yo grité de la felicidad, porque a mí me pone feliz que le pase eso a mis clientes. Y a mi equipo le pasa lo mismo. Entonces, muy bueno. Esa es la clave para mí. Definitivamente los que estamos en este negocio, pues sí de la educación, pero del crecimiento, le ayudamos a las empresas y a las personas a crecer, definitivamente creo que es el sentido del propósito de ver en función de la otra persona. Nosotros, por ejemplo, también hace poco tuvimos la historia de una chica que no quiso que le hicieran fiesta de 18 años, ni viaje, ni nada, y le pidió a su papá que le comprara uno de nuestros programas de desarrollo inmobiliario de cumpleaños, ¿no? Y pues es una apuesta, ¿verdad? Porque se dice como muy fácil porque se lo están regalando, pero está renunciando a muchas cosas por eso. Y luego esta chica, dentro de la comunidad de ese programa, conoció a otra que ahora es su socia y hasta el momento llevan como 115 propiedades remodeladas y vendidas. Y eso se convierte también en parte de los motivadores principales para cuando las cosas no salen como suceden. Sofi, ¿cuál sería una sola recomendación que le darías a los empresarios o emprendedores para vender más? Saber muy bien con quién están hablando. O sea, para vender más, 3 factores. No va a ser uno, van a ser 3. Nicho, nosotros lo llamamos nicho dorado, pero es crear un nicho, particularmente donde compitas con vos mismo y con nadie más. Un mercado hambriento. Un mercado, sí, muy hambriento, que necesite muy bien lo que estás haciendo y que haya valor en eso, o sea, real, y que te separes del resto, o sea, es competir con vos mismo, nadie más, que nadie más pueda hacer lo que vos estás haciendo. Por el otro lado, una oferta
cold friendly. ¿Qué significa oferta cold friendly? Que aunque una persona no sepa quién sos, no te haya visto nunca, no estés posicionado, vienen en frío, vean tu oferta y digan, wow, yo necesito eso. Eso es lo que me va a salvar de esta situación que estoy teniendo. Para poder armar una oferta cold friendly, tienes que saber muy bien quién es tu nicho. Y punto número 3, saber vender, literal. Entonces, para saber vender, nosotros para la venta tenemos un script estructurado específico que está desarrollado en base a las necesidades que vemos de nuestro nicho dorado, en base a nuestra oferta cold friendly y en base a triggers psicológicos involucrados en todo ese script. Y todo el desarrollo del script está validado e iterado con muchas llamadas de venta, en donde se va analizando, depende también de la persona que está vendiendo, cómo fueron los resultados. Pero nosotros nos abocamos sí o sí al script. ¿Por qué? Porque si vos haces que tu equipo de ventas haga foco en el script, vos cambias el script, ellos ya saben que lo que tienen que hacer es seguir el script. No tienen que innovar en la venta. Porque si vos ya lo tenés validado, ya sabes que funciona, ya sabes que le vende a tu nicho con tu oferta específica, el script es lo que vende. Entonces nos enfocamos en el script porque el script tiene absolutamente todo. O sea, tiene las pausas, tiene los silencios, tiene los momentos donde si se genera fricción, que cómo es que nos acercamos o nos alejamos de la fricción. Tiene las formas de cómo cerrar el cliente en la llamada específicamente. Tiene un montón de cosas que evitan que se tomen decisiones al azar. Entonces, para mí son esos 3 factores. Definitivamente la parte de psicología de ventas, de gatillos mentales, de entendimiento del proceso de toma de decisiones es una parte importante de ese superpoder de cómo vender. De hecho, hace rato estábamos platicando con Chuco de cómo estamos desarrollando un nuevo programa de psicología de ventas, porque a veces los emprendedores, porque tal vez somos buenos para hablar, o tenemos buenas relaciones y creemos que por eso somos buenos vendedores, pero entender la psicología de las ventas a mí me parece un elemento indispensable de los negocios triunfadores para poder construir esa vida que quieres. Agrego algo. Yo creo que algo que ayuda mucho cuando tenés un negocio es que pienses que el negocio es un juego. Siempre. Si vos pensás que el negocio es un juego y que las distintas partes interconectadas del negocio son parte del juego, vas a jugar, literal. Yo cada vez que pruebo algo nuevo estoy jugando. Entonces, por ejemplo, la primera vez que me subí a una llamada de ventas, yo estaba jugando a ver si decía esto que pasaba, y si digo esto que pasa, y si digo esto que pasa, y si digo esto que pasa, y si hago esto que pasa, y si hago esto que pasa. Y en la segunda llamada igual. Ah, bueno, aprendí esto de esta. Bueno, y si hago esto que pasa, y si hago esto que pasa. Entonces son todas... Es como, realmente son como niveles de un videojuego en donde vas adquiriendo distintas skills a medida que vas evolucionando y lo vas probando de nuevo. Entonces, yo al día de hoy me sigo subiendo llamadas de ventas. ¿Por qué? Porque por más que nosotros tenemos un equipo de ventas, a mí me encanta aleatoriamente subirme a alguna llamada. Entonces yo me subo a la llamada, pruebo el script también y aparte me encanta hablar con las personas que después se van a transformar en nuestros clientes. Entonces yo dedico parte de mi tiempo a hacer eso. Y para mí es un juego divertidísimo, porque lo veo así. Y esto ayuda también a la parte del ego que hablábamos antes, de si vos lo ves como un juego y estás jugando, es como que agarres la Play y te pongas a jugar a cualquier videojuego que te guste. Vos, ¿qué pasa si no pasas el nivel? Decís como, oh, bueno, tengo otra vida, vuelvo a empezar. Ya está, volví a empezar y ves como, uy, acá este malo estaba difícil de matar. Bueno, voy a ir por este. Es el mismo concepto, lo sobrecomplicamos.